Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Hola mis queridos amigos, mis queridas amigas, hermanas y hermanos. Es un gozo hoy 26 de diciembre del año 2016 estar en este su programa Salud con Poder. Salud con Poder. Está con ustedes su amigo y servidor Abel Moya. Siempre estamos orientando, investigando, compartiendo los mensajes de la gran reforma pro salud. Un mensaje de Dios para todo el mundo. Este programa está todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Y hay una programación diferente cada día de lunes a viernes de 8 a 9 en este medio, Radio Costa Rica. Y también usted puede escuchar estos programas variados de lunes a lunes, de 7 a 10 de la noche, en Canal 19. Y también lo puede ver por el Remanente Adventista CR en Facebook, el Remanente Adventista CR. Puede escuchar las 24 horas, toda la variación que tenemos. Y en Canal 19, pues a las 8, de 8 a 9 puede verme también el programa Salud con Poder. Hoy quiero compartir con ustedes los 5 sentidos del ser humano. Los 5 sentidos del ser humano. ¿Cuáles son los sentidos? Los sentidos son el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del tacto y el sentido del gusto. Los 5 sentidos del ser humano. Recuerde que Dios tiene preciosa luz para impartir a su pueblo justamente en estos tiempos de peligros y de tinieblas. Pero es el propósito determinado de Satanás impedir que estos preciosos rayos de luz de la verdad penetren en el corazón de los hombres. Si queremos tener la luz que Dios ha provisto para nosotros, tenemos que manifestar el deseo que tenemos de ella mediante un diligente escudriñamiento de la palabra de Dios. Así que mis queridos amigos y amigas, los 5 sentidos del ser humano. Cuando el hombre salió de las manos de su creador, era perfecto en todo el funcionamiento de su organismo. Era hermoso en toda su forma. El hombre fue el acto culminante de la creación de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios, con el propósito de ser una copia fiel de Dios. Adán era un ser noble, era un ser noble dotado de una mente poderosa, con una voluntad que siempre estaba en armonía con la voluntad de Dios. Sus afectos estaban centrados siempre con el cielo. Su cuerpo no había recibido la herencia de ninguna enfermedad. Toda su alma llevaba el sello de Dios. Todo su organismo estaba desarrollado por igual. Todo su organismo, equilibrados en forma armoniosa. O sea, todas sus facultades físicas, mentales y espirituales estaban desarrollados por igual, equilibrados en forma armoniosa. Y Dios se había comprometido en conservar ese equilibrio, esa armonía, esa felicidad. Si Adán y Eva se comprometían
en obedecer y en respetar las leyes de la salud, que son tan sagradas como la ley moral. Pero recuerden lo que yo dije en temas anteriores. El hombre cambia cuando cambia su forma de comer, cambia su forma de ser. Pues, si los hábitos en el comer y beber son erróneos, los hábitos erróneos en el comer y beber nos van a llevar a errores de pensamiento y de acción. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Comieron lo que no deberían comer. Comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y así que ellos cambiaron. Cuando cambiaron su forma de comer, cambiaron la forma de ser. Inmediatamente que comieron, se notó que cambiaron. Tuvieron miedo. Se sintieron desnudos. Les dio vergüenza. Se escondieron. Y entonces comenzaron a culparse el uno al otro. Esa es la característica. Cuando el hombre cambia. El hombre cambia cuando cambia su forma de comer, cambia su forma de ser. Busca culpables. Ven que el hombre cambió. Y a medida que ha pasado el tiempo, el hombre ha venido cambiando su forma de comer. Recuerde que el hombre cambia, cuando cambia su forma de comer, cambia su forma de ser. Comenzó a comer diferente en el tiempo antes del diluvio. Comenzaron a comer carne. ¿Y qué sucedió? Pues cambiaron su forma de ser. Sus pensamientos eran de continuo hacia el mal. Y qué tremendo. Así que se corrompieron. Terrible. Dejaron el uso normal de hombre con mujer o mujer con hombre, sino que se desviaron hombre con hombre, mujer con mujer. El hombre cambia cuando cambia su manera de comer. Y así podíamos decir cómo fue cambiando. Cuando llegaron a Egipto, el pueblo de Dios cambió su manera de comer. Dejaron la manera de comer sencillo y simple y comenzaron a comer las carnes, las joyas de carne de Egipto. Y ellos cambiaron su forma de ser. Se olvidaron de sus costumbres. Adoptaron la cultura egipcia. Se vestían como los egipcios, hablaban como los egipcios. Se olvidaron del sábado. Porque el hombre cambia cuando cambia su manera de comer, cambia su forma de ser. Y se rebelaron aún en el desierto. Dios les dijo, van a comer de esta manera para volver a restablecer su carácter, su temperamento. Les dio el maná y se rebelaron. Se rebelaron. Los 4 pecados que cometerá el pueblo de Dios también antes que Cristo venga, antes que entre a la Canaán celestial, son los mismos 4 pecados que cometieron antes de entrar a la Canaán terrenal. Porque el hombre cambia. Cuando cambia su manera de comer, cambia su forma de ser. Y los errores, el comer erróneamente nos lleva a errores de pensamiento y de acción. De pensamiento y de acción. Vea qué interesante. Qué interesante. Que yo les dije en el tema anterior que si nuestros hábitos alimenticios son correctos, vamos a tener buenos procesos de nutrición y de eliminación. Y si tenemos buenos procesos de nutrición y de eliminación por tener buenos hábitos alimenticios, vamos a producir una sangre alcalina, o sea, un plasma y una linfa pura. Y esa sangre alcalina, por tener buenos hábitos, eso trasciende al tórax, ¿se recuerdan? Y cuando trasciende al tórax, el corazón va a bombear esa sangre pura, esa sangre alcalina, a todas partes del cuerpo. Y eso va a trascender a la cabeza, ¿se recuerdan? Trasciende a la cabeza. Y el cerebro va a transformar esa sangre alcalina en fluido néurico. ¿Qué fluido néurico? Son iones, electrón, protón, neutrón, que se transforma, el cerebro a transformarlo en pensamientos de amor, de gozo, de paz, de tolerancia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio. O sea,
el carácter semejante al de Cristo. Si yo tengo buenos hábitos alimenticios, pero si no tengo buenos hábitos alimenticios, no voy a tener buenos procesos de nutrición, de asimilación y de eliminación. Entonces voy a producir ya no una sangre alcalina, sino una sangre ácida, un plasma y una linfa impura. Y eso trasciende al tórax. Y el corazón va a bombear ya no una sangre alcalina, sino una sangre ácida. Y esa sangre ácida se riega por todo el cuerpo. El corazón la bombea y va a trascender a la cabeza. Y el cerebro va a transformar ya esa sangre ácida en iones, o sea, electricidad, en electrón, protón y neutrón que se transforman en pensamientos. Pero como es ya de sangre ácida, no de sangre alcalina, entonces los pensamientos van a ser de orgullo, de arrogancia, de soberbia, de terquedad, de necedad, de rencor, de capricho, de avaricia, de corrupción. Ese ya no es el carácter de Cristo. Puede tener un carácter colérico, recuerden, carácter colérico, melancólico, flemático, sanguíneo, menos el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque yo les dije que los temperamentos, el carácter, el centro alrededor del cual giran ellos es el apetito, el sentido del gusto. El sentido del gusto. Ahora vamos a ver que así también los 5 sentidos van a girar alrededor del sentido del apetito. El apetito es el centro alrededor del cual giran todos los demás sentidos. Así como el apetito es el centro alrededor del cual giran los 4 temperamentos, así también los 5 sentidos giran alrededor del apetito. ¿Sabe usted que el apetito, el sentido del gusto, es el guardián de todos los demás sentidos? Si el apetito está bien, los demás sentidos van a estar bien. Porque los sentidos son las avenidas del alma. Las avenidas son las entradas al cuerpo, al corazón. Si yo tengo bien el apetito, entonces va a ser bien buen guardián de los demás sentidos. ¿Y cuáles son los demás sentidos? Vea que hasta eso está en el rostro. De allí se controla todo el cuerpo. A través de los sentidos. Y el centro de todos los demás sentidos es el apetito. Y si no, vea, el sentido del apetito está en la boca. Arriba del gusto, del sentido del gusto, está el olfato. Y más arriba el sentido de la vista. El centro siempre es el apetito. Alrededor del apetito está el sentido del oído. El centro es el apetito. Alrededor del apetito está el sentido del tacto. El sentido del gusto es el centro alrededor del cual giran todos los demás sentidos. Así como el sentido del gusto, del apetito, es el centro alrededor del cual giran también los 4 temperamentos. Así que entonces, póngale cuidado. Cuando el hombre recibió sus sentidos, eran puros y santos, con el propósito de que fueran gobernados por la razón. Y así contribuyeran, óigalo bien, contribuyeran a la felicidad, a la armonía, al equilibrio. Y Dios se había comprometido a conservar ese equilibrio y esa armonía si el hombre obedecía las leyes de la salud, que son tan sagradas con la ley moral. Los errores en comer y beber nos lleva a errores de pensamiento y de acción. O sea, si yo no tengo bien el apetito, entonces se descontrolan mis sentidos. Y se van a descontrolar en 2 direcciones. En el cómo y en el qué. Óigalo bien. Si yo no tengo bien el sentido del apetito, los sentidos se van a descontrolar en 2 direcciones. En el cómo y en el qué. Y si no, empecemos con la vista. Veamos con la vista. Dependiendo de mi apetito, del sentido del gusto, él es el guardián de la vista. En 2 direcciones. En el cómo y en el qué. ¿Cómo? ¿Cómo veo? ¿Cómo? ¿Veo 20-20? ¿20-20? ¿Veo bien? Esa es una dirección.
Y la otra es qué veo, qué estoy viendo. No solamente cómo ver es suficiente, sino qué estoy viendo. ¿Qué veo? ¿Veo algo que fortalece mi alma o hiere a mi alma? Debilita a mi alma. O sea, ¿qué estoy viendo? Si yo veo con codicia, depende de mi apetito. Según cómo es mi apetito, yo voy a ver no solamente 20-20, no solo cómo veo, sino qué veo. Estaré viendo lo que excita, lo que estimula, y eso va a herir mi alma, va a deshonrar a Dios. Entonces, por eso Dios dijo que si el hombre mira con codicia, ya adulteró. Y todo empieza por el apetito. Voy a ver con codicia. Entonces voy a ver con deseo de robar. Deseo de egoístamente. Así va a ser igual el sentido del oído. No solo cómo oigo, depende de cómo está el sentido de mi apetito, el gusto. Él es el guardián del sentido del oído. Si yo tengo buen el apetito, voy a no solamente cómo voy a escuchar, sino qué voy a escuchar. Hay gente que va perdiendo el sentido del oído y todo empieza por su forma de comer. Va perdiendo. Hay mucha gente que yo atiendo y ya le cuesta oír. Y entonces ya no solamente le cuesta oír, sino que siempre la persona que oye, no solo cómo oye, sino que oye, está oyendo, dependiendo del sentido del gusto, que oye algo que fortalece su alma o va a herir a su alma. O sea, va a honrar a Dios o va a deshonrar. ¿Qué está oyendo? O sea, eso depende de lo que come. Entonces le va a gustar oír cosas estridentes, música rock, o algo que excite, que estimule. Eso depende de cómo tenga el apetito. Y así va a ser igual el sentido del olfato. Yo tengo muchos pacientes que ya han perdido el olfato. Y el sentido del olfato quiere decir que algo grave está en la persona. Y no solamente cómo tiene el sentido del olfato, no solamente cómo, sino que está olfateando. Y como ya perdió el sentido del olfato, muchas veces está oliendo olores terribles, pero él no se da cuenta. ¿Por qué? El olfato se va perdiendo según el apetito. Y él puede estar oliendo humo y no se da cuenta. Y se está muriendo. Igual el sentido del tacto. No solamente cómo toco, sino qué toco. Hay muchas personas que van perdiendo la sensibilidad del tacto. Y no se dan cuenta que es por los hábitos erróneos. Por eso yo siempre digo, nadie se engañe, nadie piense que el apetito pervertido, nadie se engañe que el apetito pervertido no es pecado y que no afectará su espiritualidad, que no afectará sus sentidos, que no afectará su temperamento, su carácter. Nadie se engañe. Recuerden que el que sea esclavo del apetito no alcanzará a perfeccionar el carácter cristiano. ¿Y qué es lo único que damos al cielo? Es el carácter. Ahora fíjense qué interesante. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido por sus hijos aquí en la tierra, entonces Él volverá a reclamarlos como suyos. ¿Pero cuándo? Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente perfeccionado. A mucha gente no le gusta que le hablen de que el carácter tiene que ser perfecto. Porque nosotros nos carboneamos a sí mismos. Es que el errar es de humanos. Pero eso está bien que lo diga allá afuera. Pero es que ya la iglesia se metió eso. Yo conozco muchos cristianos que dicen que el errar es de humano. No. Si usted se acostumbra a eso, usted va a seguir errando y Cristo va a venir, no va a estar listo, le va a decir no te conozco. Porque ninguna cosa manchada o arrugada va a entrar al cielo. Sino ser perfecto, como mi Padre es perfecto, y ahí incluye el carácter, ahí incluye sus sentidos. Así que entonces, recuerde bien. Vean qué interesante.
La intemperancia en el comer y beber entorpece los órganos sensoriales del estómago, debilitando de tal manera el poder cerebral que las cosas eternas no son debidamente apreciadas, sino que serán colocadas al mismo nivel que las cosas comunes. Tratemos de entender lo que estoy diciendo. La intemperancia en el comer y beber entorpece los órganos sensoriales del estómago. ¿Qué son los órganos sensoriales? Los nervios. Los nervios. ¿Y el centro de los nervios cuál es? El cerebro. Por eso dice, debilitando de tal manera el poder cerebral que las cosas eternas no son debidamente apreciadas, sino colocadas al mismo nivel que las cosas comunes. Muchas personas piensan que la Biblia es común como cualquier otro libro, que lo escribió, cualquiera escribió la Biblia. Eso es porque empezamos con el apetito, la intemperancia en el comer y el beber. Sabe que cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye las fuerzas de las potencias del cerebro y como resultado se debilita la sensibilidad mental. Póngale cuidado. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso. ¿Y a dónde está la energía vital? En el sistema nervioso. Es el único agente curativo. Y si yo estoy debilitando los nervios, disminuye las fuerzas de las potencias del cerebro y como resultado disminuye la fuerza mental. Entonces ya estoy listo. Seré colérico o melancólico o seré flemático o sanguíneo, pero no el carácter de Cristo. Y nadie se engañe que la intemperancia en el comer y beber no es pecado y que no afecta a su espiritualidad. Ahora vea qué importante es esto. Esto es muy importante. Si los hábitos físicos, especialmente en el comer y beber, no son correctos, las facultades mentales y morales no pueden ser fuertes. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre lo físico y moral. Hay una estrecha relación entre el cuerpo y la mente. Hay una estrecha relación entre el estómago y el cerebro. Cuando uno es afectado, el otro responde. Porque hay una estrecha relación. La simpatía que existe entre el estómago y el cerebro es tan grande que cuando uno es afectado, el otro responde. Y hoy la ciencia ha llegado a la conclusión de que tu colon es tu segundo cerebro. Tu colon es tu segundo cerebro. Y Satanás por eso ya lo sabe. Tu colon es tu segundo cerebro. La ciencia ha llegado a demostrar que es tan arrugado el colon como el cerebro. Tu colon es tu segundo cerebro. Por eso Satanás sabe cómo debilitar el cerebro, debilitando el intestino. Así que entonces, si mis hábitos en el comer y beber no son correctos, las facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, porque hay esa estrecha relación entre lo físico y lo moral, entre el estómago y el cerebro. La simpatía que existe entre el estómago y el cerebro es tan grande que cuando uno es afectado, el otro también es afectado, el otro responde. Toda acción tiene una reacción. Así que la cabeza es la capital del cuerpo. El cuerpo debe estar al servicio de la mente y no la mente al servicio del cuerpo. Pero hoy en muchos yo veo que la mente está al servicio del cuerpo. Vea, qué interesante. Los nervios del cerebro que relacionan todo el cuerpo en sí, o sea, que controlan todo el cuerpo en sí, son el único medio por el cual el cielo se comunica con el hombre. ¿Qué dije? Los nervios del cerebro que controlan todo el cuerpo entre sí son el único medio por el cual el cielo se comunica con el hombre, o sea, Dios. ¿Y cuál es ese medio? Los nervios, el cerebro. Y ese es específicamente el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está aquí encima de los ojos. Otros le llaman el tercer ojo. El lóbulo frontal
es 33 veces más grande en el ser humano que en todas las demás criaturas. Porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, con el propósito de ser una copia fiel de Dios. Pero ese lóbulo frontal se embota con la intemperancia en el comer y el beber. Así que entonces, vea qué interesante, el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para edificar un carácter eterno. Repito, el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para edificar un carácter eterno. Por eso es que el cuerpo debe estar al servicio de la mente y no la mente al servicio del cuerpo. Fíjense que si los hábitos en el comer y ver son erróneos, eso despierta las inclinaciones animales, colocándolas por encima de las facultades mentales morales superiores. Repito, los hábitos incorrectos en el comer y el beber despiertan las inclinaciones animales, colocándolas por encima de las facultades mentales morales superiores. Y de esa manera, Satanás tiene control de todos los sentidos. Porque si el sentido del gusto está pervertido y él es el guardián de todos los demás sentidos, entonces mis demás sentidos están a la deriva. El centro alrededor del cual giran todos los sentidos es el apetito, es el centro, el sentido del gusto. Ese es el guardián de todos los demás sentidos. Y los sentidos son las avenidas del alma. Así como cuando yo vengo de Alajuela y voy para San José, cuando voy a entrar a San José, la avenida, el Paseo Colón es la avenida, es la entrada. En el pasado, las avenidas eran controladas, bien controladas para que no entrara el enemigo. El único que es el guardián de todos los demás sentidos es el sentido del gusto. Así que, vea qué interesante. Satanás se jactaba que, así como hizo que caer a Adán y Eva en el Edén por el apetito, así también él se jactaba que iba a hacer caer a Jesús por el apetito. Y después de 40 días, 40 noches sin comer, Jesús demacrado, Satanás lo tentó con el apetito para hacerlo caer así como cayó Adán y Eva en el Edén. Pero Cristo venció. Y así pudo vencer todos los demás pruebas. Porque el que domine el apetito dominará cualquier tentación, por más fuerte que sea. Pero el que no domina el apetito, las tentaciones lo vencerán. Por más débil que sea, la tentación lo va a vencer. Vamos a ir a un corte musical para continuar con su programa Salud con Poder. Mente
Están mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en su programa Salud con Poder. Hoy estoy compartiendo con ustedes el tema los 5 sentidos del ser humano. Y yo les decía que Dios tiene preciosa luz para impartir a su pueblo justamente en estos tiempos de peligros y tinieblas. Pero es el propósito determinado de Satanás impedir que estos preciosos rayos de la luz de la verdad penetren en el corazón de los hombres. Ahora, si queremos tener esa luz que Dios ha provisto para nosotros, tenemos que manifestar el interés que tenemos de ella mediante, les dije, un diligente escudriñamiento de la palabra de Dios. Cuando el hombre, les decía, cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era perfecto en todo su funcionamiento, era hermoso en toda su forma. El hombre fue el acto culminante de la creación de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios, con el propósito de ser una copia fiel de Dios. Adán era un ser noble, dotado de una mente poderosa, con una voluntad que siempre estaba en armonía con la voluntad de Dios. Sus afectos siempre estaban centrados en el cielo. Su cuerpo no había recibido la herencia de ninguna enfermedad. Toda su alma llevaba el sello de Dios. Todo su organismo estaba desarrollado por igual, en forma armoniosa, equilibrada. Todas sus facultades física, mental y espiritual. Hoy no. Yo me he encontrado personas fisiculturistas, fuertes, pero enanos intelectualmente. En cierta ocasión me encontré que le preguntaron a un hombre fuerte, fornido, y le dijeron: oiga, dígame, yo tengo 25 dulces para repartirlo en 5 niños. ¿Cuántos dulces tengo que repartirle a cada niño? Y se quedó como perdido, no pude responder. Y él le dice, quizás como para ayudarle, le dijeron: mire, ¿y cuánto es 5 por 5? Dijo 10. O sea, se había nada más preocupado por desarrollar su cuerpo, pero en su intelecto. ¿Cuántos? Hasta deportistas y todo. Son grandes deportistas y todo, pero intelectualmente, ¿qué? 0. Y ganan bastante plata. Y por el contrario, también he encontrado gigantes intelectuales. Tremendo. En cierta ocasión me dijeron: te vamos a presentar un científico. Y yo cuando pensé, vamos a presentar un científico, yo me presenté un hombre. Cuando me presentaron, un raquítico es físicamente, raquítico, gigante intelectualmente, pero el cuerpo lo había descuidado. Cuando el hombre salió de las manos del Creador, estaba desarrollado, todo su organismo estaba desarrollado por igual, equilibrado en forma armoniosa. Y Dios se había comprometido en conservar ese equilibrio, esa armonía,
si el hombre se comprometía en obedecer las leyes de la salud, que son tan sagradas como la ley moral. Yo les decía que el hombre cambia cuando cambia su forma de comer, cambia su forma de ser. Así pasó con Adán. Y así hoy, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos comiendo? Sí, los errores en el comer y beber nos está llevando a errores de pensamiento y de acción. Pocos entienden cuánto tiene que ver nuestros hábitos alimenticios sobre nuestra salud, sobre nuestro carácter, sobre nuestra utilidad en este mundo y sobre nuestro destino eterno. Nadie se engañe que la intemperancia en el comer y beber no es pecado y que no afectará su espiritualidad. Yo conozco muchos miembros de la iglesia, muchos, que solo me oyen, pero su carácter no se han preocupado. Que es lo único que llevamos al cielo. El carácter. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido por sus hijos, entonces Él volverá a reclamarlo por suyo. ¿De qué me sirve conocer toda la doctrina y saberla de memoria y de jactarme cómo lo digo? Pero mi apetito no lo controlaba. Así que soy colérico, o melancólico, o flemático, o sanguíneo, pero no el carácter de Cristo. Y por eso no me preocupa. Y ya viene el fin del tiempo de la gracia. Comienza el tiempo de prueba. Y el que esté limpio, seguirá siendo limpio cuando se levante. El sumo sacerdote ahorita está por levantarse. Y muchos no se han preocupado por su carácter. Los sentidos están embotados. Porque el centro alrededor del cual giran todos los temperamentos, el carácter, y alrededor del cual giran todos los sentidos, el centro es el apetito. Y eso es muy importante que debemos de saberlo. Pero pocos entienden cuánto tiene que ver sus hábitos alimenticios no solamente sobre su salud, porque hay algunos que vienen hasta que ya están enfermos. Y yo le digo, usted está viniendo bastante tarde, porque usted está viniendo por su salud. Yo no hablo nada más por alcanzar la salud física. Sería estrecho yo. Y muchos vienen solamente por su salud física. La gran reforma de salud no es el propósito nada más tener salud física, sino tener un carácter diferente. Y muchos no se han preocupado de venir por ese carácter que tienen. ¿Cuánta gente me dice el paciente, ¿y usted qué ha hecho con mi esposo o con mi esposa? Y yo le digo, ¿por qué? Porque ha cambiado su carácter. Ya no es aquel irritado, o ya no es aquel melancólico, o ya no es aquel flemático. Ha cambiado su carácter. Ya ve, usted no me pagó por cambiar el carácter. Me cambió porque vino con un cáncer, una diabetes, una artritis. Pero cuando comienza usted a tener fe en los remedios, algunos miembros de iglesia preguntan, mire, pero dígame que va a ser así, así, así. Bueno, si usted va a venir de mí, usted es la que me va a decir que le voy a mandar a decir, entonces mejor usted busque en su casa. Algunos creen que por ser vegetarianos ya le hicieron todo. No, están peor que cuando comían carne. Y no porque comer carne sea bueno. Están peor. Muchos vegetarianos muriendo de presión alta, colesterol, triglicéridos, porque no han limpiado primero los intestinos. Por eso yo he dicho que los que comen en exceso y continuamente están recargando su órgano digestivo, aunque ya no coman carne. Están recargando sus órganos digestivos. Vuelven la sangre impura, irritan los nervios y debilitan el cerebro, y como resultado tienen un temperamento colérico, aunque no coman carne, o melancólico, o los sentidos embotados, porque el centro alrededor del cual giran tanto los temperamentos como los sentidos es el apetito. No tienen bien los sentidos, y los sentidos son las venidas del alma. Están hiriendo el alma en la manera que están oyendo, están viendo. Y yo tengo que saber que
lo único que llevará al cielo es el carácter. Y nadie piense que la intemperancia en el comer y beber no es pecado y que no afecta a su espiritualidad. Vea qué interesante que lo voy a decir. En el pasado, los hombres y las mujeres eran 2 veces más fuertes para resistir al apetito. Repito, en el pasado los hombres y las mujeres eran 2 veces más fuertes para resistir a la tentación del apetito. Pero hoy en día, los hombres y las mujeres, nosotros, hoy en este tiempo, somos 3 veces no más fuertes, sino 3 veces más débiles para vencer la tentación del apetito. Y a medida que nos acercamos al tiempo del fin, oiga, lo repito, a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, la tentación de vencer el apetito será más fuerte, más poderosa, y nosotros más débiles para vencerlo. Porque hoy los alimentos tienen muchos aditivos que son excitantes, estimulantes, como el glutamato monosódico, que es una sustancia que se le pone a todos los alimentos procesados, industrializados, enlatados, empaquetados, para que sean excitantes, estimulantes, se potencializan más para hacernos adictos a la comida. Por eso es que Elena G. de White dijo que en el pasado los hombres eran 2 veces más fuertes para vencer la tentación del apetito, pero hoy en día somos 3 veces más débiles para vencer la tentación del apetito. Y a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, la tentación de dominar el apetito será más fuerte, más poderosa, y nosotros más débiles para vencer la tentación del apetito. Pero estamos corriendo, esclavos del apetito, cavando la tumba con nuestros propios dientes. Y eso es muy interesante. Ay del pueblo que olvida su historia porque está condenado a repetirlo. Solo tiene futuro aquel que investiga en la Biblia, en el pasado. Porque al investigar el pasado, podemos redescubrir el futuro. Así que entonces, el sabio a señas y el tonto a palos. El entendido ve el mal y se aparta. Por lo tanto, mis queridos amigos, vea qué interesante. La cabeza, les dije, que es la capital del cuerpo. El cuerpo debe estar al servicio de la mente y no la mente al servicio del cuerpo. Pero muchos, el apetito pervertido está poniendo las facultades mentales y morales bajo el control de las pasiones bajas. Y aunque sea vegetariano, yo conozco mucha gente vegetariana con cáncer, con diabetes, con artritis, con asma. Es que no he entendido lo que es vegetariano. Decía un médico muy famoso en Estados Unidos, decía que muchas personas que si cambian sus hábitos alimenticios, pero no han limpiado primero los intestinos, de nada sirvió ser vegetariano. Y muchos se hicieron vegetarianos sin haber buscar la ayuda de cómo limpiar los intestinos. Porque hoy ya no sirve con una purga. Hoy hay que hacer un proceso. La purga funcionaba cuando la gente no comía alimentos con aditivos artificiales, que son excitantes, estimulantes. Eso ya hace que se pegue, se va pegando todo en las mucosas de los intestinos y se pone tan duro, tan compacto como el caucho de una llanta. Y eso no se va a limpiar con una purga. Nuestros antiguos, ellos eran muy inteligentes, nuestras madres, nos purgaban 2 veces al año por lo menos. Otros que eran más inteligentes los purgaban 4 veces al año. Hoy estoy seguro que muchos de los que me oyen nunca se han purgado. Y son vegetarianos. Y el asunto es que ahora ya no solamente es limpiar los intestinos, hay que limpiar la sangre. Porque la vida está en la sangre. ¿Y por qué limpiar la sangre? Porque ya la sangre está ácida de muchos, espesa. Ya los filtros están taqueados. Y los filtros son 5 filtros. Si yo entiendo que un carro debo cambiarle el filtro del carro, lo entiendo en el carro, pero no lo entiendo en mi cuerpo.
Cuando compre un carro le dice cada 5 años o cada tantos kilómetros tiene que cambiar estos filtros. Yo lo obedezco, pero mi cuerpo, mis filtros no los puedo quitar. Pero sí pudiera limpiarlos, pero nadie está limpiando los filtros. ¿Y cuáles son los filtros para mantener la sangre pura? Pues es el hígado. Los pulmones, los riñones, el vaso, la piel, pero muchos de esos ya ni suda la persona. Cuando está chiquito suda, ya viejo ya ni sudamos. ¿Y qué es lo que ensucia los filtros? Cuando la persona ya no evacúa. Mínimo 3 veces al día, grueso, cilindro compacto, sin esfuerzo. Pero hay personas tan estreñidas y son vegetarianos. ¿Por qué? Porque el colon está afiebrado, está abultado, hinchado. Por esa razón es que nos estamos haciendo, la persona es más adicta. Y decía, muchas personas tienen tantos venenos en el cuerpo, tanto moco en el cuerpo, pero él no se da cuenta que lo hace adicto. Porque el cuerpo entre más sucio, más quiere comer, pero menos da del cuerpo. La persona entre más come más, pero menos va al baño. Cuando la gente empieza un proceso de limpiar los intestinos, se le va quitando la ansiedad de comer. Porque le estamos lavando no solamente los intestinos, estamos limpiando su sangre, pero también su cabeza. Porque lo que como, si es erróneo, produce sangre ácida. Si es erróneo. Y eso trasciende al tórax. Y el tórax, el corazón lo bombea, pero sangre ácida a todo el cuerpo por mis errores de comer. Pero trasciende a la cabeza. Y la cabeza transforma esa sangre ácida en fluido néurico, en iones, que es energía, protones, electrones, protones, que van a ser pensamientos de orgullo, de arrogancia, soberbia, el carácter. Nadie se engañe que la intemperancia en el comer y beber no es pecado y que no afecta a su espiritualidad. Aunque se sepa los 10 mandamientos de memoria, aunque se sepa la Biblia de memoria, aunque sepa toda la doctrina y hable de profecías. Si yo hablo de todo, de profecía, pero no tengo amor, mi carácter, no tengo como el carácter de Cristo, de nada me sirve. Si yo hablo hasta lenguas humanas y todo eso, pero no tengo amor, es porque la sangre está sucia. Somos lo que comemos, así de sencillo. Así que, mis queridos amigos, por eso es que yo he dicho que existen remedios para toda clase de enfermedades, menos para tener salud. El único remedio eficaz contra las enfermedades lo constituye, ¿qué? Yo lo he dicho, sangre pura. Porque si tengo sangre pura voy a tener bien los nervios. Y el centro de los nervios es el cerebro. Entonces voy a tener un carácter puro. Vea, existen remedios para toda clase de enfermedad, menos para tener salud. El único remedio eficaz contra las enfermedades lo constituye sangre pura, que circule activamente por todo el cuerpo, llevando oxígeno, enzimas, vitaminas y minerales, y sin purificación de esa sangre, por buenos procesos digestivos y activas eliminaciones. ¿Por qué? Porque ahí se produce la sangre, en el abdomen, no en el tórax. El tórax se la bombea, pero aquí se produce la sangre. Sin purificación de esa sangre, por buenos procesos digestivos y activas eliminaciones, jamás desaparecerá ese carácter colérico, melancólico, o flemático, o sanguíneo. Jamás. Por eso decía el doctor Walker, famoso catedrático de la Universidad de Harvard, un gran gastroenterólogo, dice así: ninguna alimentación, por buena que sea, vale la pena, aunque sea vegetariano. Ninguna alimentación, por buena que sea, vale la pena si se encuentra con un colon obstruido y con factores de descomposición. Decía el doctor Iron, otro gran gastroenterólogo, decía: muchas personas que aparentemente vemos sanas, no tienen un colon sano. Lo que tienen es un clásico retrete atascado. ¿Por qué? El comer en exceso y muy a menudo recarga los órganos digestivos. ¿Y qué pasa cuando recargan los órganos digestivos?
Bueno, vuelve la sangre impura. O sea, lo digo de cualquier manera para ver si me entienden. Vuelve la sangre impura. Y si volvió la sangre impura, ¿qué es lo que hace? Va a irritar los nervios. ¿Y el centro de los nervios cuál es? El cerebro. Debilitando el cerebro. Y como resultado, tenemos toda clase de enfermedades. La persona anda cansada, anda agotada, con insomnio, con mareos, hormigueos en las manos, o adormecimiento, manos y pies fríos. Eso está acusando que está fiebrado por dentro. Eso es interesante, que el que come con exceso y frecuentemente es la fuente máxima de intoxicación orgánica por regla general. Allí se va fraguando, allí se va gestando el estado morboso, o sea, una fermentación, un estado humoral que llega a desencadenarse en estreñimiento. Y el estreñimiento es la característica de la gente en este tiempo. Puede ser que no haya dolor del intestino, ni sienta gastritis, pero sí un solo sufrimiento de los intestinos expresados en boca amarga, boca seca, acidez, agruras, asco, llenura, mal aliento. Esa persona puede tener dolor de cabeza, mareos. Está embotando sus sentidos. El centro de los apetitos, el centro de los sentidos, el centro de los sentidos es el apetito. Por eso decía Satanás, él se jactaba que si hacía caer a Adán y Eva por el apetito, y así lo hizo en el Edén, así también se jactaba que iba a hacer caer a Cristo en el Edén, pero él fracasó. Gracias a Dios, Cristo venció. Pero pueblos enteros están siendo arrasados y han sido arrasados de la tierra por causa del apetito pervertido. Babilonia, haciendo banquetes, cayeron. Y cayeron en medio de los medios de los persas. Esaú vendió su primogenitura por el apetito pervertido. Porque él cambió, cuando cambió su manera de comer, cambió su forma de ser. La vendió por un plato de lentejas. Nadab y Abiú eran sacerdotes. Le dieron rienda suelta al apetito. Así que el que tiene errores en el comer y beber, entonces lo lleva a errores de pensamiento y de acción. Presentaron fuego extraño. Y así podría irles mencionando cómo pueblos enteros están siendo arrasados de la faz de la tierra por causa del apetito. Por eso el Señor Jesús dijo que en los últimos días la gente estaría comiendo y bebiendo, cavando su tumba con sus propios dientes. Y si iba a dejar el uso correcto, como Dios lo hizo, como el tiempo del diluvio, de usar hombre con mujer, ahora hombre con hombre, mujer con mujer. Nos vamos desviando nuestros temperamentos, porque estamos comiendo como en los tiempos del diluvio, con los tiempos de Sodoma y Gomorra. Así que entonces, que Dios nos ayude a pensar que nuestros sentidos giran alrededor del apetito y también nuestros temperamentos. Y que los temperamentos que Dios nos dio al principio eran puros y santos, con el propósito que fueran gobernados por la razón y contribuyeran a la felicidad y la armonía. Pero Satanás se ha propuesto destruirlos, pero no debe ser en usted. En la clínica Salud y Bienestar, si usted quiere que lo atendamos y le ayudemos y está deseoso, pues llámenos en Alajuela, en la ciudad de Alajuela, al 2440-8282 para ayudarle, para servirle. Y escuche estos programas siempre en Radio Costa Rica, de 8 a 9, de lunes a viernes, y en Canal 19, de 7 de la noche a 10 de la noche, las 24 horas todos los días. Y por Facebook, en el Remanente Adventista, puede escucharlos. El Remanente Adventista, CR. Ahí puede escucharlo las 24 horas del día. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.